Todos vamos a dar la clase ahora de integrales, la segunda parte. Esta clase tiene bastantes más conceptos que la clase anterior, pero algunos son bastante simples. Así que vamos a empezar con uno bastante simple. Y después vamos a ir hacia lo más difícil. Integrales impropias. Nosotros llamamos, lo que vamos a cubrir en el curso va a ser lo siguiente. Cuando estamos con una integral definida, por ejemplo algo así, y uno de los dos límites, pongamos, no sé, 0, qué sé yo, uno de los dos límites, podemos poner un 1, realmente no cambia mucho. Uno de los dos límites de integración es un infinito, ¿sí? Infinito positivo, negativo, no importa. Bueno, ¿cómo se trabaja con esta integral impropia? Muy simple. En lugar de calcular una así de 1 de menos infinito a 1, lo hacemos desde algún valor m, 1, o sea, lo mismo pero con una m, y después de x por todas partes, por favor, y después hacemos tender esa letra que pusimos hacia el valor correspondiente. Digo, esto se puede variar mucho, puedo poner el infinito arriba, qué sé yo, lo que sea. Pero ahora solo tengo que concentrarme en el cálculo de esta integral definida con estos extremos. M por ahora es una variable, pero lo puedo hacer. Con lo cual, esto me conviene, como siempre, reescribirlo como una potencia. Cuando lo integro me queda x a la menos 3 dividido menos 3, esto entre 1 y m, ¿no? Y bueno, ahora aplico la regla de Barrow. Me va a quedar 1 a la menos 3, que bueno, es 1, dividido menos 3, menos, mucho cuidado con los signos, m a la menos 3 dividido menos 3. ¿Se puede simplificar un poco? Sí, puedo sacar este menos 3 y poner acá un m, un más, perdón. Bien, entonces, volviendo acá, yo estoy calculando el límite cuando m tiende a menos infinito de 1, bueno, pongamos menos un tercio, ¿sí? Que es lo mismo, más m a la menos 3 dividido 3. Y bueno, es un límite, ya hemos visto cómo calcular límites. Esto es un número fijo. Acá no hay ninguna indeterminación, nada raro. M tiende hacia menos infinito, por lo cual, como esto tiene un exponente negativo, ¿sí? Es como si estuviera dividiendo. Esto tiende a 0, dividido por 3 tiende a 0. Entonces todo junto tiende a menos un tercio. ¿Sí? Menos un tercio. Una nota determinada. Bueno, listo, ahí está. Ya está. El cálculo de la integral impropia me dio menos un tercio. Perfecto. ¿Sí? Ya está hecho el cálculo. Nota de terminología. Cuando esto nos da un valor finito, decimos que la integral es convergente. ¿Sí? Obviamente voy a hacer el ejemplo en el que no. Y espero no repetir ejemplos, pero bueno. ¿Qué pasa si estamos en esta situación? De vuelta, no vamos a interpretarlo como una integral así de una, sino que vamos a usar una variable accesoria e integrar de 2 hasta m. Como es tan fácil, medio que ya lo hago en el mismo renglón, pero uno puede tomarse, como hice acá, hacerlo en una parte separada como un cálculo auxiliar, pero
Bueno, al integrar e a la x me queda e a la x. Y lo tengo que evaluar en m y en 2. Aplicando la regla de Barrow y finalmente tomar este límite. Esta constante acá no me va a molestar mucho, pero cuando m tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, por más que le reste algo, todo esto va a tender a más infinito. Y se imaginan, como me dio infinito esta integral, no decimos que es convergente, sino que decimos que es divergente. Entonces, en lo que sea analizar convergencia o divergencia o decidir convergencia de una integral impropia, como esta o esta, básicamente tenemos que hacer este cálculo con una variable extra que metemos, pero después integramos como sea. Esto ya sabemos que puede incluir hasta sustitución, partes, lo que sea, pero después hacemos Barrow y finalmente tomamos el límite. Si nos da un número finito es convergente, si nos da algo infinito la llamamos divergente. ¿Sí? Ven que no se complica mucho sobre lo que ya sabíamos hacer, solo aparece un límite en alguna parte. Bien, esto es integrales impropias. Pasamos a otro tema. Tenemos dos teoremas acá muy importantes que están relacionados con las integrales. Uno de ellos tiene que ver directamente con algo que yo ya mencioné y aparece por acá, digamos. Teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué es esto? Esto es, esencialmente, nos está diciendo que derivar e integrar son operaciones inversas, que es algo que yo ya les había adelantado, pero ahora acá tenemos un teorema. ¿Cuál es la cuestión básicamente? Uno puede tener una función como x al cubo, ¿sí? Y a partir de eso formarse una nueva función. En realidad acá me va a gustar usar la t al cubo, ¿sí? F de t igual t al cubo, nada raro, es elevar al cubo. Y puedo formarme una nueva función de la siguiente manera. F de x igual la integral de 2 hasta x de mi f minúsculo, o sea, de t al cubo de t. ¿Sí? En otras palabras, esta función no es otra cosa que, porque yo puedo hacer esta integral, que tengo que hacer t a la cuarta dividido 4 entre x y 2, ¿sí? Por Barrow, o sea que me queda x a la cuarta sobre 4 menos 2 a la cuarta sobre 4. Ni me voy a preocupar por simplificar nada ahí, ¿sí? Bueno, es esta mi función que me armé a partir de integrar otra función. ¿Qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo integral? Que si yo defino f de x como la integral a partir de otra función que conviene tenerla escrita con otra variable, desde algún cierto valor hasta x, entonces su derivada es la función original, o sea, el integrando, ¿sí? Cosa que en un caso como este, donde yo la función f mayúscula la pude escribir ya sin necesidad de una integral,
lo puedo verificar perfectamente. O sea, veamos en este ejemplo, ¿qué es lo que pasa? F' de x, bueno, lo calculo. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo sobre 4, bueno, menos, bueno, lo que sea que es este número, que es 4, pero no importa, es una constante. Y este 4 con este otro 4 se tachan y me quedó x al cubo. ¿Sí? Que es la misma función con la que empecé, pero cambié la t por una x. Entonces, esto de acá, ¿sí? Lo vamos a subrayar. Esto de acá es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y por qué es importante? Digo, acá como que no lo necesité en ningún momento porque lo pude verificar, porque la función que yo tenía era fácil de integrar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un ejemplo de una función que yo les he dicho que no tiene una integral en forma cerrada? Digamos, defino esta función desde menos 1 hasta x. Perdón, acá tiene que ir siempre con otra letra, que en general ponemos t. Esto define una función porque para cada de t cuadrado, porque si no sería fácil. Esto define una función porque ustedes saben que esta es una función integrable, así que la integral la puedo calcular entre cualesquiera dos valores. Así que para cada valor de x, esta integral va a ser un número. Esto es una función. No voy a poder escribirla sin una integral. De hecho, yo les había dicho que esto se llama la función error o algo así. A diferencia de esta, que la puedo escribir, puedo realmente hacer el cálculo de la integral y ya no me importa cómo era su escritura como integral de otra función. Pero más allá de que no conozca la función, voy a saber que su derivada es e a la x al cuadrado. Y si quiero, puedo saber su derivada, por ejemplo, en 0. Voy a saber que es esto, o sea, 1. O su derivada en 1, que es esto, o sea, esto, etcétera, ¿sí? Todo esto usando el teorema fundamental del cálculo integral, que esencialmente lo que nos está diciendo es que si tenemos una función y nos formamos otra a partir de integrarla, después al derivar volvemos a la función original. O sea que integrar y después derivar vuelve a la misma función. Bueno, obviamente esto se puede y se va a complicar un poquito más. ¿Qué pasa si yo en lugar acá de poner de límite de integración x, pongo, no sé, x a la cuarta? Bueno, acá ya el teorema no aplica directamente, porque fíjense que el teorema, lo ponemos acá bien para comparar, necesitamos que acá literalmente esté la x, que es el argumento de la función, pero ahora tengo x a la cuarta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay una forma de evitar este problema. Podemos ver a la f como una composición de dos funciones. Es decir, una h que vamos a definir como no sé cuál quiero llamar g y cuál quiero llamar h, pero no importa mucho. Que va a ser x a la cuarta y una g que va a ser la integral con el extremo correcto, digamos, para que yo le pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Si uno se fija, cuando hace g compuesto con h en un x, hace g de h de x, que no es otra cosa que g de x a la cuarta, porque eso es h,
Y g en un x a la cuarta significa cambiar en toda la expresión de g, que es esta, todas las apariciones de x, que hay una sola y es esta, por el argumento donde estoy aplicando, o sea, x a la cuarta. Y esto no es otra cosa que mi f de x con la que empecé. ¿Ven? Entre esto y esto es la misma función. Es decir, ¿qué hice yo? Descompuse f como una composición de g y h. ¿Sí? O, si quieren escribirlo de esta forma, f de x igual g de h de x. Con lo cual, si quiero saber la derivada de f, ¿qué herramientas tenemos para calcular la derivada de lo que ahora mostramos que es una composición? La regla de la cadena, ¿no? Entonces, hasta acá digo, esto es una aplicación de la regla de la cadena. Que hasta acá todo bien. Entonces vamos a tener que calcular algunas cosas. Por ejemplo, h'. Bueno, a h' que necesitamos acá. H ya la conocemos, es x a la cuarta. H' será 4x al cubo. No hay ninguna dificultad ahí. Bien. G'. G' que después hay que aplicar en h de x, ¿no? Pero en principio G'. Bueno, G', G está en el mismo formato que el teorema fundamental del cálculo integral nos permite, o sea, está en el formato de las hipótesis del teorema fundamental del cálculo integral. O sea que G' de x, así sin más, sin aplicarlo todavía en h de x, es e a la x al cuadrado. ¿Sí? Estamos usando esto de acá con g mayúscula en lugar de f mayúscula. Si esta es mi función g, entonces su derivada va a ser esto, pero cambiando la letra t por la x, que es el argumento de la función. Siempre y cuando acá haya solo una x, pero justamente estoy haciendo esto para que acá haya solo una x y la x a la cuarta la dejo en otra parte. Bien, entonces esto es g' de x, g' de h de x va a ser e, y en lugar de poner x al cuadrado, en lugar de la x voy a poner lo que es h de x. Recordemos que esto es g en x a la cuarta. Sí, porque h de x es x a la cuarta. Entonces, en lugar de x, voy a poner x a la cuarta. Que si quiero simplificar un poco, que creo que puedo, e a la x a la octava. ¿Sí? Y eso es lo que meto acá. E a la x a la octava por 4x al cubo. Esa es toda la derivada de la f. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la solución a cuál es la derivada de esta función de acá. ¿Qué tuvimos que hacer para poder llegar a esa derivada? Bueno, dos cosas. Como tenemos un x a la cuarta acá, no podemos aplicar directamente el teorema del cálculo integral, porque no tenemos una x sola acá. Pero, por medio de estas dos funciones auxiliares, lo vemos como una composición a la que le aplicamos la regla de la cadena, y una de esas funciones auxiliares sí quedó en el formato de las hipótesis del teorema del cálculo integral. Entonces, el cálculo de la derivada de esto es bastante fácil, solo hay que cambiar una letra. ¿Sí?
Bien, ese es el teorema fundamental del cálculo integral. Si hay algún ejercicio donde uno necesita entonces la derivada de una función que está dada por una integral de este estilo, esa derivada ya sabemos cómo calcularla de una forma rápida. A veces podremos, tal vez, calcular la integral y después derivarla, como había hecho con este ejercicio, con este ejemplo, que era bastante sencillo, pero en realidad este teorema me está diciendo no hace falta. Con simplemente cambiar la letra ya tenemos la derivada, ¿ok? Siempre y cuando, bueno, acá haya una x. Si no la hay, tenemos que hacer este pequeño truco de escribir la función como una composición de dos funciones, una de las cuales sí se le puede aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Bien, pasemos a otro teorema. Teorema del valor medio. Integral, sí, así se llama. Teorema del valor medio integral. Como todos los teoremas de valor medio, nos va a asegurar la existencia de algún valor entre otros dos valores que cumpla con cierta condición. Entonces, yo quería dar un ejemplo de esto y también la interpretación geométrica, pero bueno, sí, vamos con eso, digamos. Vamos a hacer un dibujo de una función que es, y acá voy a hacer lo mejor que me salga. Ahí me salió como demasiado una parábola, pero es peor que una parábola. Ahí ya no parece tanto una parábola. Bueno, más o menos. Esta función es y igual x a la cuarta, digamos. Bien, y yo elijo dos valores. Acá voy a elegir el 0 y el... Bueno, debería estar como un poquito más por acá. No a esta escala, este dibujo. Eso ya creo que va a estar bastante claro. El 0 y el, no sé, cualquier número. 2. 0 y 2, digamos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Como ya vamos a ver dentro de un ratito, todo esto me determina un área bajo la curva, porque la función es positiva, que es este área de acá, que está rayada en azul. ¿Sí? Bien. Y que sabemos, o vamos a saber dentro de un ratito, que lo podemos describir como la integral, bueno, de esta misma función. Si uno quiere saber cuánto es ese área, de hecho lo vamos a necesitar, es exactamente esta integral. Ese área va a ser, bueno, hago la cuenta, y me va a dar 32 quintos, menos 0, ¿no? Pero no importa. Me da 32 quintos. Bien. El teorema del valor medio integral me dice que en algún lugar entre el 0 y el 2 va a haber un valor que yo creo que estará como por acá, donde el punto que está sobre ese valor, vamos a empezar a marcar las cosas, C, forma un rectángulo, ¿sí? O sea, con esa altura, esta altura siendo f de C, donde toda el área que quedó por debajo del rectángulo, que vamos a marcar así, toda el área amarilla es igual a toda el área que pinté, rayé con azul. De una forma que más o menos vemos que se está compensando. Claramente son regiones distintas.
¿En qué difieren? Bueno, esta parte está amarilla pero no rayada y esta parte está rayada pero no amarilla. La idea es que va a existir un valor C tal que de esta forma el rectángulo formado compense el área de acá con el área de acá y entonces me dé áreas iguales. Es decir, para este caso particular, que este área va a ser igual a algún valor de c a la cuarta, ¿sí? Porque esto sería la altura para mi función. Mi función en este caso es x a la cuarta, así que la función aplicada es c a la cuarta por la base de este rectángulo, que es 2 menos 0, 2. ¿Sí? Esto es lo que me va a decir el teorema del valor medio integral. O sea, que bajo ciertas hipótesis va a decir, como todos los teoremas de valor medio que hemos visto, que existe un C en el intervalo, tal que, y ahora lo escribo en general, tal que esto es igual a f de algún C por b menos a. Entonces, de este lado tenemos lo que es una integral, un área de un rectángulo. De este lado tenemos lo que es el área debajo de la curva. ¿Sí? Bueno, entonces el teorema nos va a garantizar que existe algún valor de C. Al menos uno, por ahí dos, por ahí más, no sé. Pero alguno tiene que existir. Veámoslo en nuestro ejemplo a ver cuánto nos da, cuál es ese valor. Porque muchos de los ejercicios van a ser encontrar cuál es ese valor que está garantizado por el teorema del valor medio integral. Como tuvimos muchos ejercicios de encontrar los valores garantizados por los distintos teoremas de valor medio. Entonces, yo escribo esta ecuación como la tengo con algunos valores que ya calculé para esta función en particular. Esta integral me dio 32 quintos y esto es c a la cuarta por 2. Bien, si quiero encontrar el valor de c, bueno, nada, empiezo a despejar. 16 quintos igual c a la cuarta, y acá inevitablemente, porque el 4 es un índice par, tengo que meter un módulo, ¿sí? Acá, porque quiero y porque se puede, voy a distribuir la raíz arriba y abajo y me queda 2, que es la raíz cuarta de 16, dividido la raíz cuarta de 5. O sea que me quedé finalmente con c igual más o menos la raíz cuarta de 16 dividido 5. Bueno, sí, exactamente eso, pero que ya simplifiqué un poquito. La raíz cuarta de 5. Bien, entonces estos dos valores satisfacen esta ecuación de acá, que se transformó en esta en mi caso particular. Perfecto, pero recordemos siempre, y en todos los ejercicios suele aparecer esto, que el valor que garantiza el teorema del valor medio, o todos los teoremas de valor medio que vimos, es un valor garantizado a existir dentro de un intervalo. ¿Cuál es el intervalo en mi caso? El intervalo es el 0, 2. Yo acá tengo dos valores, que no quiero ni hacer la cuenta de cuáles son. Tengo menos esto y tengo esto. Ahora bien, ambas respuestas son correctas, una de ellas no, ninguna. ¿Qué pasa? Bueno, el valor
tiene que estar en el intervalo 0,2. Eso automáticamente descarta este de acá porque a simple vista es negativo. Y este, yo no hice la cuenta, pero forzosamente tiene que estar entre 2 y 0. Si uno agarra una calculadora, lo puede verificar. Yo no sé si lo quiero verificar, pero ¿cuánto nos da este valor? Vamos a escribir, a ver, necesitamos la raíz cuarta de 5 Sí, sí. O sea, uno hace la cuenta y da como un poquito más grande que 1, pero o más chico, bueno, no sé. Pero hace la cuenta y da un número que justo está entre el 0 y el 2. Tenía que estar, porque era de estos dos números, o sea, de los números que podían satisfacer esta ecuación, solo tenía estos dos, pero este queda completamente descartado por no estar en el intervalo. Este otro entonces sí o sí tiene que estar en el intervalo. Mismo argumento que hemos usado en algún otro momento. Aunque uno puede simplemente hacer la cuenta y ver que esto sí está en el intervalo. ¿Sí? Bueno, ese es el teorema del valor medio integral. Van a tener tareas sobre esto después. Y ahora nos vamos a la parte más difícil o la aplicación más directa, que es cálculo de áreas. ¿Qué es cálculo de áreas? Básicamente, ejemplo más fácil. Uno tiene dos curvas dadas por expresiones algebraicas o por ahí por un gráfico y dos valores A y B todo esto encierra un área. Toda esta área de acá que se puede calcular con una integral. Esto es lo fundamental de todo. Acá ya no necesitamos que nada sea positivo, negativo ni nada. Simplemente vamos a hacer siempre el cálculo de entre A y B de la función que está por encima, que solemos llamar techo, menos la función que está por debajo, que solemos llamar piso. Bueno, con respecto a X, ¿sí? En mi dibujo está claro que G es la que está arriba y F es la que está abajo. ¿Bien? Que eso está bastante bien. Eso está bastante bien en general. Pero esta es como la situación ideal donde nos dicen entre qué valores de X y entre qué curvas que son funciones de X. A veces no es tan fácil. A veces lo tenemos dado por un gráfico y está bien. A veces ni siquiera, solo tenemos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, imaginemos las distintas cosas que pueden pasar. Primero que nada puede pasar que por ejemplo el techo, pero podría ser el piso, esté dado por una función partida, por ejemplo, o un módulo o algo así, y estamos calculando entre A y B, ¿no? El mismo área. Y justo acá en C es donde se parte la definición de alguna de las dos, ¿ok? Y queremos calcular toda este área. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que para la función que es techo, que podría ser también la que sea piso, no vamos a tener una única expresión. O sea, G va a estar dado por, no sé, menos 2x más 1, si x es menor que c, y
raíz de x más 3 si x es mayor que c. Puede estar dado así, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Usar la última propiedad que vimos de integrales definidas, ¿sí? Sigue siendo g la que está siempre por encima de f. Pero g tiene dos expresiones durante todo el intervalo de a hasta b, ¿no? Entonces lo partimos en un intervalo de a hasta c y un intervalo de c hasta b. Lo partimos acá, calculamos un área y le sumamos el otro área. Así todo esto, ¿sí? Ese sería como una pequeña dificultad que se le agrega. Pero no es tan terrible todavía. Y con eso ya tenemos el área total. ¿Cómo se puede complicar un poco más? Puede pasar que tengamos una función así y otra así y no nos digan nada. Imagínense este dibujo. Tenemos una que, bueno, será una f, otra será una g, y nos dicen hallar el área encerrada entre f y g. Bueno, primero que nada tenemos que ver que hay un área encerrada. No hace falta que hagamos mucho un dibujo, pero hay que ver siempre cuál está arriba y cuál está abajo, y desde dónde y hasta dónde integramos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? F de x igual a g de x, es decir, vamos a encontrar los puntos de intersección. Supongamos que me da 0, 1 y 2. Entonces, bueno, acá tenemos el eje X, el eje Y, perdón. Y este es el 1 y por acá está el 2, ¿sí? Correspondiendo a estos puntos de intersección. Y acá no lo escribo, pero bueno, es el 0. Entonces, la cuestión es que vamos a terminar integrando desde 0 hasta 2, pero siempre vamos a tener que tener en cuenta cuál es la que está por encima y cuál está por debajo. Entonces, por ejemplo, si son funciones continuas, o sea, vamos a tener que hacer la integral de 0 a 1 más una cierta integral de 1 a 2. Ahí todo perfecto, pero hay que saber cuál está por encima y cuál está por debajo. Bueno, con el dibujo uno se fija, ¿no? Que la que me quedó por encima al principio, o sea, desde 0 a 1, es la g. Y por lo tanto, esta quedó por debajo. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de cuál está por encima y por debajo cuando no tenemos un gráfico a mano? Bueno, si las funciones son continuas, siempre tenemos el teorema de Bolzano a mano. ¿Qué tal si simplemente evaluamos g en un medio, por ejemplo, y f en un medio? Si nos da que en un medio da mayor que g que f, entonces en todo el intervalo que está encerrado entre dos puntos de intersección consecutivos, también va a ser g más grande que f. ¿Está bien? Esto por continuidad por Bolzano. Y lo mismo haríamos en la otra parte. En el gráfico yo tengo así, que es f la que quedó por encima de g. Así que voy a terminar integrando f de x menos g de x. Pero, bueno, la tendencia acá se va a revertir. Voy a tener que evaluar en un punto entre 1 y 2, por ejemplo, 3 medios. Evalúo ambas funciones y me fijo cuál de los dos me da más grande. Bueno, este me da más grande por el dibujo, aparentemente. Y eso quiere decir que no solo en ese punto, sino que por Bolzano, en todo el intervalo desde el 1 hasta el 2, f
es la más grande, o sea, el techo, ¿sí? Y por eso lo pongo acá primero y después le resto el piso, ¿sí? Entonces, el área que me están pidiendo, que sería básicamente esto de acá, todo esto de acá, y esto de acá, en realidad se separa en dos cálculos de área distintos, que es muy importante tener en cuenta en qué sentido se restan. Siempre es importante saber cuál es el techo y cuál es el piso, porque si uno lo hace al revés, puede ser que esté simplemente cancelando un área con otra. Ejemplo de esto típico. No sé cuántas cuentas quiero hacer, pero pongamos un ejemplo así, tienen un ejemplo. Ejemplo. Calcular área encerrada entre y igual x al cubo e y igual x. Y no me dicen nada más. ¿Yo puedo hacer gráficos de estas funciones? Sí, pero la realidad es que no hace falta para hacer todas las cuentas que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos, primero que nada, como no nos dieron valores de x donde empezar y terminar de integrar, o por ahí nos dan uno en algún ejercicio pero no el otro, etc. Bueno, hay que encontrar cuáles son esos valores. X al cubo igual a x, ¿sí? Estoy igualando las dos funciones para ver dónde sus gráficos se intersectan. Bueno, esto cada uno lo hace como quiere, pero yo lo hago así. Y me queda menos 1, 0, 1. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, los valores de los puntos de intersección, y fíjense que estoy haciendo de vuelta una tablita muy a lo bolzano, digamos. Me quedan que en estos tres puntos se están intersectando los gráficos de las funciones. Voy a terminar integrando desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Pero no sé todavía en qué lugar cuál es el techo y cuál es el piso. Para eso voy a elegir, como siempre, valores intermedios. Entonces, veamos qué nos da con la función x al cubo y qué nos da con la función x. Entonces, esto al cubo me da menos 1/8 y acá me da menos 1/2 y este es más grande que este. ¿Sí? No sé. No estoy convencido. No. Este es más grande que este. Y acá me da 1/8 y acá me da 1/2 y este es más grande que este. Fíjense que yo acá también puedo probar valores en el 2, en el menos 2, pero eso ya no me importa porque está alejado de la región que está encerrada entre estas dos curvas, ¿sí? Entonces, ya está prácticamente todo hecho. Sé que tengo que integrar de menos 1 a 0 la función que es techo, que es x al cubo menos x siendo la función que es piso, y después desde 0 a 1 la función que es techo menos la función que es piso, que en este caso quedó x al cubo. ¿Sí? Creo que está bien toda la cuenta. Bien. Y entonces ahora uno hace, bueno, integral indefinida, Barrow, etc. Y llegamos a un cierto resultado. Creo que se los voy a dejar como tarea para que lo terminen ustedes. Pero acá una cosa importante, porque siempre esta pregunta surge muchísimo. Hemos estado calculando integrales. ¿Puede dar una integral positivo? Perdón, ¿puede dar negativo? La respuesta es sí.
Bueno, no escribí la pregunta, pero sí. Una integral puede dar negativo. Vamos a ver un montón de integrales que dan negativo. ¿Cuándo no puede dar negativo? Cuando esa integral está precisamente calculando un área. ¿Sí? Entonces, estas dos integrales, tanto separadas como juntas, están calculando una cierta área. Yo voy a esperar que me den positivo. Si me da negativo, algo hice mal. Tal vez elegí mal el techo del piso o no sé, veremos. O tal vez los puntos de intersección, hay algo raro. ¿Qué pasa ahora si hubiéramos ignorado completamente el hecho de que podía cambiar la tendencia de en el cero? De que por ahí, como vimos recién en el dibujo, como vemos en el dibujo, la tendencia de cuál está arriba y cuál está abajo cambia, ¿sí? De hecho, hasta por ahí convendría escribir que esto es el techo, esto es el piso acá, esto es el piso y esto es el techo acá para tener todo bien anotado. Pero supongamos que nos olvidamos de todo esto, ¿sí? No lo hacemos. Tenemos los puntos de intersección y decimos, bueno, está bien, desde menos 1 a 1 hay área encerrada. Ok. Desde menos 1 a 1 tenemos que calcular. Y no sé, pruebo con cualquier valor intermedio y supongamos que elijo uno que me dice que x al cubo está por encima. Bueno, calculo esta integral. X a la cuarta sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2 entre 1 y menos 1. Hacemos esto y me queda 1/4 menos 1/2 menos 1 a la cuarta, cuarto menos menos 1. Si ya se están dando cuenta de la situación, ese cuadrado me arruina todo. 1/4 menos 1/2, primero que nada, me da menos 1/4. Bueno, me da menos 1/4, sí. Y esto de tener elevado a la cuarta, elevado a 1/2, acá hace que esto me dé 1, esto me dé 1, así que es la misma cuenta que acá. Entonces me queda todo menos 1/4. Menos 1/4 menos menos 1/4, si quiero puedo pensar que está así, me da 0. Este es el error que podemos cometer. Traté de calcular un área encerrada y me dio 0 ese área. Muy raro, porque si me da 0 es porque no hay área, no hay región encerrada. Pero es un error que se puede cometer al no tener en cuenta que en 0 la tendencia de cuál era el techo y cuál era el piso cambió. Y para todo esto hacemos un gráfico para ilustrar finalmente qué es lo que estuvimos calculando. Tenemos acá los dos ejes. Vamos a tener la recta, digamos, y igual a x. Bueno, esperaba algo mejor. Y, sí, tiene que poder mejorar esto. Y igual a x, más o menos, sí, más o menos. Y la función x al cubo, que voy a dibujar con otro color, que es algo más o menos así. No, así no. Así está medio feo. Voy a exagerar un poco para que se vea bien que efectivamente quedan dos áreas encerradas. Queda este área por acá encerrada y también este otro área. Y además que la tendencia justamente cambia.
que en esta parte la recta es la que está por encima de la cúbica y en esta parte la cúbica por encima de la recta. Acá no puse todo, pero esto correspondería al menos 1, bueno, este al 0, obviamente, y este correspondería al 1. ¿Qué pasa? Es simétrico el dibujo, entonces si yo, digamos que este área de acá realmente vale lo mismo que esto. Si yo me olvido de tener en cuenta que cambia la tendencia de cuál está por encima de la otra en el 0, estoy restando dos áreas iguales, por eso me da 0. Pero si no, me va a dar bien la cuenta y me va a dar un número positivo, que es el área entre estas dos curvas. Bueno, creo que con eso ya cubrimos todos los temas que aparecen de integrales por el momento. Y de acá solo me queda dejarles ejercicios. Bueno, entonces, uno de los ejercicios va a ser terminar esto. Porque yo fui muy vago y no quise hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, tarea. Los ejercicios mínimos, como siempre, a calcular el área encerrada entre estas dos cosas. Y no me dicen nada más, así que bueno, igual ya saben cómo es este de acá. Calcular área encerrada entre menos x al cuadrado más 1, y igual, siempre es una curva, y igual x al cuadrado menos 1. Yo creo que esto está bien. Sí, está bien. C, calcular área encerrada entre x igual a menos 5, x igual a 6 y y igual a menos x al cuadrado más 1. Quiero hacer énfasis, ya pasó el momento del ejercicio, pero quiero hacer énfasis como en el cálculo de este área y en el de todas estas realmente. No hace falta que yo tenga un gráfico aproximado de la función, ¿sí? Realmente lo único que hace falta es usar Bolzano y fijarme cuál es el techo y cuál es el piso en cada uno de los intervalos, ¿ok? Después el gráfico yo se los hago para mostrarles lo que está pasando. Y si quieren hacerlo con GeoGebra, también está bien. Pero en principio no hay ninguna necesidad de hacer un gráfico, solamente apelar a la continuidad de las funciones y al teorema de Bolzano. Bueno, acá tenemos decidir convergencia de esta integral, ¿sí? Dice 1 sobre x y de 1 sobre x al cubo. No sé si fue el ejemplo que ya hice yo. No me acuerdo. Vamos a poner algo un poco más complejo. Esto desde ¿dónde? Desde 2. Decidir la convergencia de estas dos integrales, que la verdad yo sí sé lo que van a dar. La verdad me gustaría que esta fuera x a la séptima, que se le va a hacer, para que den cosas distintas, básicamente. Bueno, decidir la convergencia de esto. Después, hallar el valor garantizado, no hace falta llamarlo C, pero es el valor garantizado por el teorema del valor medio integral para esta integral, pero no está repitiéndome mucho. Bien. Y F, derivar las siguientes funciones.
Bueno, todas llamadas con una F mayúscula porque es así de original la cuestión. T a la cuarta de t de 1 hasta x, ¿sí? Vamos a complicarlo un poquito más. Pongamos un 1 acá y la x acá. Por favor, hacerlo de dos formas. Después, f de x igual desde menos 3 hasta 7 de la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de seno de t, la raíz cúbica pongamos, porque si no se cancelaría un poco más e a la seno al cuadrado de t de t Yo creo que todo esto está bien definido, ¿sí? Bien. Y por último, f de x igual entre 0 y x al cubo de coseno de t más 1 de t. Intentar de dos formas. Esto lo van a poder hacer también de dos formas perfectamente. De dos formas. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo lo que tengo de tarea para ustedes por ahora. Sí. Bien, entonces, en esta clase hacemos así un repaso rápido. Hemos visto integrales impropias, que no agrega mucho más allá de un límite a las integrales definidas que ya habíamos visto en la clase anterior. El teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice que la derivada de una integral es la función original y cómo extenderla cuando hay una cosa medio rara acá. El teorema del valor medio integral con su interpretación geométrica, que como siempre nos garantiza un valor medio donde alguna cosa pasa, como todos los teoremas de valor medio, y expliqué un poco sobre cómo calcular áreas. Bien, con todo eso van a poder hacer todos estos ejercicios y ejercicios parecidos a este. ¿Sí? Acá, por si no se lee muy bien, es 1 sobre x a la séptima. Y la idea de esto es que, bueno, hagan todos estos ejercicios. Cualquier duda que les quede lo pueden escribir en los comentarios, obviamente. Y con esto ya cerramos el tema de integrales, porque hemos visto todo lo necesario. Así que, nada, espero que estén bien. Les mando un saludo y seguiremos la próxima clase ya con vectores. Bueno, nos vemos.